Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que he creado para mí misma, compartirlo a ustedes y también entrar en este proceso incómodo en el que pues a veces tenemos que confrontarnos con nosotros mismos, con nuestras sombras, con nuestra luz, pero bueno, todo se da a través de la expresión y el compartir. Y por eso hoy quería hacer un live y aunque me vine a un lugar público, de todas maneras quería grabarlo para también como tener esa pausa y esa libertad de hacerlo a través de esto que he denominado un espacio de expresión que se llama Volver a ti, que es volver a mí, pero que también es volver a ti, ¿no? En este compartir voy a empezar a sacar toda una conversación que he tenido pues internamente, pero que me han recomendado y que creo que es la mejor manera de compartirlo, de salir de la comodidad y de ponerlo allí a la luz, ¿no? Hoy vamos a hablar de la sombra, que es algo que he preparado por mucho tiempo, pero que no me había atrevido a hacerlo, incluso tengo hasta náuseas en este momento, de verdad. Algo que para mí era tan normal, hablar en público, eh, por muchos años, por mucho tiempo, por muchos meses, me ha tomado tener que hacer una introspección y ver que en realidad estaba siendo una persona que ya no se conocía a sí misma, ¿no? Y por eso quiero hablar hoy de la sombra, eh, no como una manera fea de vernos, ni como eh, ni como una forma de expresión negativa, sino de hacer mi introspección y también ayudarlos a ustedes a hacer la suya, para juntos luego caminar un camino, recorrer un camino que nos va a ayudar a llegar a esa persona que sí somos y que nos encantaría reconocernos, ¿no? Bueno, me perdonan las luces que verán aquí, pero pues parte del proceso, ¿no? Luces y sombras. A lo mejor hasta hormigas me llegarán. Pero bueno, hoy quiero empezar este modo de expresión más parecido a mí, creo, que el silencio que había guardado por tanto tiempo, tratando de reconocerme nuevamente después de un proceso que ha sido lento, pero ha sido muy valioso para mi evolución. Y también quería compartirles que la evolución y el despertar de conciencia y todo eso que vemos allá afuera que dice la gente, pues no es un camino fácil, nada fácil. Pero tenemos que hacerlo, todos vinimos a hacerlo. Y por eso quiero compartirlo con ustedes y luego hacer un programa de acompañamiento en el que podamos hablar entre nosotros, entre nosotras, y expresar toda esa sombra, toda esa introspección que tenemos que sacar a la luz para poder llegar a ser una versión mejor para nosotros mismos, ¿no? Y quiero iniciar con una frase que dice, volver a ti no es recordar quién eras, sino permitirte ser quien siempre has sido, solo que lo hemos tapado. Hoy vengo a hablar de algo que a lo mejor tú ya sabes y que siempre has sabido, pero que es bueno sacarlo otra vez a la luz. No es nada que no sepas, es algo que simplemente vengo a recordarnos. Algo que quizás hemos olvidado, que es nuestra verdad, nuestro poder y esa llama que está dentro de nosotros, que a veces tiene que gritar para que la podamos oír, de que podamos escucharnos a través de esa sombra. Vengo a contar esta breve historia de lo que he transitado los últimos meses, digamos, para no hablar de un año, que bueno, me mudé de ciudad y todo ha sido un poco cambiante, pero creo que ya era un proceso que se había despertado hace 3 años cuando empecé a escribir el libro, un libro que publiqué que se llama Ni víctimas ni héroes, pero que ya tengo la segunda edición, porque en verdad había sido un poco caótico como el proceso en sí, y ya le puse más orden. Se los voy a compartir a quienes me escriban, como la guía que les voy a compartir al final para que también hagan su propia introspección y tengan algunas herramientas para llegar allí. De crisis de identidad, como yo lo he llamado, eh,
pues muchas veces ni sabemos por dónde empieza, ¿no? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Por qué no nos reconocemos? ¿Por qué no podemos salir? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos presentarnos ante el mundo como en realidad somos? Porque a veces ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿no? Entonces por eso vengo a invitarlos a ver la sombra. Pero ¿cómo se ve la sombra? Yo quiero hablarle de algunos episodios que yo he tenido y que me han ayudado a reconocerlo. Por ejemplo, yo tengo dos hermanas y una de ellas de repente siempre me despertaba como una sensación de sentirme yo como no escuchada, ¿no? O sea, luego lo pude interpretar, luego me di cuenta que era su arrogancia, que creía siempre tener las respuestas de todo lo que yo le decía y lo que yo le compartía, y eso me generaba mucha ansiedad. Y pues sí, tuve que ir a terapia y tuve que volver a hacer meditación y encontrarme a mí misma para saber que ella me estaba mostrando eso que yo no quería ver de mí misma. La arrogancia que yo normalmente, con la que normalmente me desenvolvía en mi entorno, de siempre creer que tenía la idea, la razón, la respuesta a todo. Por supuesto, antes se me hacía mucho más fácil expresar esa parte negativa de mí porque trabajaba en política. Y el periodismo político pues muchas veces nos hace poner allá afuera algo que en realidad nosotros no queremos ver de nosotros mismos, ¿no? Que es la rabia, que es la lucha, que es el ver la incapacidad en el otro. Y por mucho tiempo tuve que evaluar por qué, es como que les invito a ustedes a hacer alguna evaluación, por qué a veces me cae tan mal una persona, ¿no? ¿Por qué no soporto poder escuchar lo que dice, su opinión? ¿Por qué a veces, muchas veces, porque a veces sentimos que normalmente solo escuchar la voz de una persona nos genera este tipo de rabia interna, como de querer siempre tener la respuesta o la razón ante esa persona, ¿no? Y, y una de mis hermanas me lo generaba. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo escuchar lo que estás? Ok, estamos en un parque público y hay avisos, anuncios. Los parques tienen que ser usados por niños, claro que sí. Entonces, en esta lucha interna mía de poder entender por qué era mi rabia, pues pude empezar a escribir y saber, para poder saber qué era lo que me generaba la rabia de esa persona, qué era lo que esa persona estaba queriendo mostrarme que yo no veía. Y bueno, poco a poco fui desmenuzando a través de también terapias que me han ayudado mucho y que se las quiero compartir luego, es a saber qué me está mostrando el otro que yo no quiero ver. Y no es, y a veces no lo entendemos porque los espejos nos confunden mucho, ¿no? Pero es justamente hacer la inversión del pensamiento. Porque si esa persona habla, me genera tanta ansiedad y es poder ver, yo tengo tanta rabia como esa persona o simplemente, o por ejemplo, yo soy grosera como esa persona o me molesta porque esa persona expresa algo que yo no me permito expresar. Ahí está el ejemplo que les quería dar. Cuando una persona grita y se expresa de una manera, digamos, grosera, abiertamente, sin que le importen los demás, y a uno le molesta, porque todo el tema es cuando a uno le molesta, ¿no? Porque puede ser que esa persona sea así, a mí no me moleste, no pasa nada. Pero si hay una persona en tu entorno que es de una manera y a ti te molesta, te incomoda, te genera rabia o alguna frustración, pues es porque justamente esa persona te está mostrando algo que tú no te estás permitiendo ser. Y justamente de eso se tratan los espejos, ¿no? Esas personas nos muestran algo que nosotros estamos escondiendo, 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 y sacar toda esa sombra, ese inconsciente, esas heridas, es muy difícil. Y pues yo he hecho el trabajo para poder llegar allí y saber quién soy realmente. ¿Soy una persona alegre o soy una persona que tiene rabia escondida? ¿Soy una persona que es introvertida o en realidad no se permite hablar, no permite expresar sus emociones? Y eso me ha ayudado mucho a entender Entonces, esos episodios de rabia que uno siente, pues la idea es que saber que la vida te lo está mostrando para que tú mismo lo proceses y le des salida. Más adelante les voy a compartir un extracto del libro que saqué sobre las sombras, sobre las emociones,
y cómo nos explica exactamente eso, ¿no? O sea, nosotros normalmente rechazamos las emociones negativas porque son malas, ¿no? Ante la sociedad, porque no podemos gritar, porque no podemos decir groserías, porque no podemos decir nuestra opinión ante alguien que está muy enojado o por el contrario, no podemos ayudar a las personas si no nos piden. O sea, muchos, digamos, parámetros de la sociedad que nos han dicho tus emociones negativas o las que no están bien vistas tienes que esconderlas, ¿no? Y eso básicamente ha sido el trabajo que yo he venido haciendo. Otra de las cosas que le quería hablar sobre la sombra, digamos, sobre el inconsciente, sobre lo que tapamos, es que muchas veces nos ponemos tantas caretas, tantas formas de ser que no son nuestras, que de repente cuando estamos en una crisis, ahí salen todas esas, digamos, sale toda nuestra necesidad de quitarnos todas esas caretas y sentirnos más vulnerables, o sea, sentirnos en la emoción vulnerable y decir, ok, ahora sí yo no sé quién soy, no sé quién soy, no sé qué quiero. Entonces, por ejemplo, yo me encontraba en un supermercado y tenía tanto desorden en mi cabeza que yo no podía elegir qué quería comer, ¿no? Algo tan básico como saber qué quieres comer. Todas esas como que todas esas informaciones, esas recomendaciones, todo lo que los demás te han dicho que debes o no debes comer, de repente como que se cae, ¿no? Como que empiezas a darte cuenta de qué será lo que yo en realidad quiero comer, qué es lo que me provoca, porque ni siquiera entendemos nuestro cuerpo, no sabemos escucharlo. Y bueno, todas estas cosas tienen respuesta, tienen solución, tienen su método de expresión para poderlas sanar. Y es lo que he venido a compartir aquí a través de esa introspección. Dejarse llevar también por las emociones. Es decir, si yo me encuentro en un lugar y no sé qué quiero elegir y de verdad eso me genera ansiedad, porque les digo, hay gente que no se da el permiso para expresar sus emociones y es perfecto, porque no le genera ningún tipo de desorden, disociación, ansiedad, ganas de llorar. Entonces, si hay algo que a ti en un momento dado te frustra mucho, por ejemplo, yo no sé si de verdad me gusta la ropa negra o no. Entonces voy a un lugar y quiero comprar ropa negra. Y digo, pero ¿será que estoy deprimida? Porque siempre quiero usar ropa negra. Y hay muchas opiniones van a salir. Claro que estás deprimida porque el negro, así que, bla, bla. Pero es cuestión de conocerse a uno mismo y saber por qué toma las decisiones que toma. Si a mí me gusta el negro, ¿por qué me gusta el negro? Si no me gusta el negro, quiero usar el amarillo, bueno, lo puedo combinar. No sé, cualquier cosa que en el día a día te puede generar ansiedad. O sea, si yo en un momento dado fui a una tienda y no sabía si comprarme, esto es un caso real, ¿no? No sabía si comprarme un pantalón o una falda. Y eso me generaba ansiedad. O sea, yo entiendo ahora a las personas que en algún momento dado han sufrido ataques de pánico. Porque todas las personas pueden pensar, pero ¿por qué sufrirías un ataque de pánico al elegir ropa? No, es que lo que está detrás de esa sensación, de esa emoción, son un montón de caretas y de cosas, historias que nos hemos metido nosotros mismos en la mente y que en un momento dado eso se colapsa. Colapsa, esa es la palabra perfecta que encontré para explicar la sensación de colapso en el que uno puede entrar cuando está en una crisis de identidad o en la noche oscura del alma o como muchos le han puesto los nombres o las etiquetas que le quieran poner. Pero yo creo que todas las personas a lo largo de su vida van a atravesar diferentes crisis de edad, de identidad, de forma de vivir y es normal, pero nosotros hemos creído durante mucho tiempo, o yo, que la vida es lineal, ¿no? Y que todos vamos para allá y todos tenemos que saber para dónde vamos, porque nos han dicho, ¿no? Nos han criado con esa concepción desde chiquitos, preguntarnos qué quieres hacer. No tengo ni idea, o sea, a los 5 años quería una cosa, a los 10 puede ser que tenga otra, cuando me convertí en adulta quiero otra, o sea, todos tenemos muchísimas facetas que explorar. Y a eso creo yo que es lo que a eso era lo que yo me enfrentaba, o me he enfrentado mucho por muchos años de mi vida, es que soy como una exploradora. Y muchas personas dicen, pero ¿no te parece que estás haciendo demasiadas cosas y no terminas? Y, y eso de verdad ha salido en muchas terapias y me dicen los terapeutas y la información que uno recibe de otras personas y lo que lee en los libros es que
no pasa nada. Vinimos a explorar, vinimos a sentir, vinimos a saber quiénes somos. Por ejemplo, el gurú como el gurú de los emprendedores que me encanta, se llama Gary Vaynerchuk o algo así, ustedes deben saber, luego se los menciono. Él fue uno de los que el otro día escuché que decía, pero no pasa nada, no has perdido el tiempo, estás explorando qué necesitas. En la cábala exactamente igual. El Mario Sabat dice, tú viniste a probar, a explorar, a saber quién eres, qué gustas, qué no te gusta y qué quieres hacer con tu vida. Y entonces de repente nos encontramos en una sociedad, en un entorno que nos juzga sin querer, porque es lo único que hemos aprendido a hacer, juzgar al otro. Y eso justamente es una de las formas de expresión de la sombra. Yo les voy a leer, desde el punto de vista psicológico, el concepto de la sombra fue desarrollado por Jung. Ya saben que él la definía como la parte inconsciente de la personalidad, que contiene todos aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos, negamos o reprimimos, porque nos resultan inaceptables, dolorosos, vergonzosos, o contrarios a lo que nuestra imagen quiere proyectar. Entonces dice, la sombra no es mala, es simplemente eso que aún no hemos iluminado. Y para eso justamente vinimos, para ver la luz y la sombra de cada uno de nosotros. Lo que no nos gusta, nuestra personalidad, también es parte de nosotros. Y tenemos que encontrar una vía para expresarlo de la mejor manera, por supuesto, sin dañar a nadie. Entonces, la sombra, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta de muchas formas sutiles y cotidianas. Dice, en los juicios que emitimos sobre los demás, en las emociones intensas o desproporcionadas que sentimos hacia otras personas, en reacciones impulsivas o automáticas que no entendemos por qué lo hacemos, en esos patrones que repetimos sin saber por qué, en los vínculos que nos activan heridas o nos confrontan con nuestro propio ego. Era lo que les mencionaba del ejemplo con mi hermana. Y dice, si una persona ha reprimido su enojo por años, puede proyectarlo en otros diciendo, me molesta la gente agresiva, sin darse cuenta de que ella también tiene rabia sin expresar, justamente lo que me sucedía. Pero ¿por qué hablamos de la sombra el día de hoy? Bueno, yo tuve que escribir para poder ponerle orden a mis ideas. Y en términos simples es todo aquello que no quisimos ver de nosotros mismos, lo que negamos para encajar. Las niñas buenas que no pelean, que siempre tienen que sonreír, que no alzan la voz, que no pueden silbar, que no pueden vestirse de tal o cual manera. Lo que escondimos para ser amados por nuestros padres cuando éramos chiquitos. Tales cosas como la flojera, el gusto por ciertas cosas que no entenderían nuestros padres, en fin, todo aquello que hemos reprimido para sobrevivir, que nos sirvió en una etapa de nuestra vida, pero que ya no nos sirve, ya somos adultos y necesitamos otras formas de expresión. Entonces, después de decirles yo un poco sobre estos conceptos, quería también citarles unos párrafos que saqué de un audiolibro que me regaló mi hermana, la de la historia, que por eso tiene tanto valor para mí, porque poco a poco a través de mi autoconocimiento, el autoconocimiento que tú hagas sobre tu propia sombra y sobre tus propias heridas, se va a ver reflejado allá afuera. Y la gente va a empezar a preguntar, ni siquiera te van a preguntar a ti, se van a empezar a preguntarse, ¿qué tal si yo leyera este libro y me ayudaría a mejorar la relación con mi pareja? ¿O qué tal si lo que dice Freya no está tan loco y podría ser un proceso de introspección para saber si me gusta mi trabajo o no? Si lo estoy haciendo por necesidad o en realidad puedo buscar otra cosa que me ayude a expresar mejor mi ser. Y esa va a ser la segunda etapa de estos espacios que voy a grabar, de cómo llegamos a saber realmente nuestro propósito, pero el propósito no del trabajo, el propósito de la expresión de nuestro ser. Entonces quiero parafrasear este libro que se llama Emocional, el Evangelio del Aprendiz Estratégico, volumen 1. Dice, a veces no lloras por la discusión ni por lo que te molesta del otro en un momento determinado. A veces no sientes lo que estás sintiendo en ese preciso momento, sino lo que cargabas desde hace mucho tiempo y que al fin encontró una rendija para salir. Por eso hablamos de la rabia, por eso hablamos de la frustración y de todas aquellas emociones negativas. Entonces, en este libro saqué estas frases y que me han
me han ayudado a conocer, a buscar, digamos, un nuevo camino hacia mi verdadero ser, porque yo estaba buscando un camino, digamos, el que nos han hablado por mucho tiempo sobre la evolución, pero no estaba tomando en cuenta esa parte de mí que tenía mucho dolor guardado, ya sea por la infancia, por la muerte de un ser cercano, por las circunstancias de la vida que a veces no entendemos y que para unos son normales, pero para otros no, en fin. El autor explica en ese audiolibro que el cuerpo sabe antes que la mente, el cuerpo, el cuerpo sabe antes que la mente, por eso reaccionamos a veces sin medida, porque el cuerpo es el instrumento donde la emoción sana antes que el pensamiento lo interprete. Es decir, por eso reaccionamos y no está mal reaccionar. Sí entiendo que empezamos todo este camino a comprender para gestionar, pero gestionar es limitar. Entonces muchas veces podemos pelear con alguien y no pasa nada. Todo el mundo tiene que pelear alguna vez en la vida. Todo el mundo tiene que decir una mala palabra para expresarse, para salir de su limitación, de su dolor. El otro día también quería comentarles esta voz que me permití. Estábamos en una terapia, muchas personas, y de repente muchas personas estaban tomándose más del tiempo del que correspondía, y eso significó que le quitaron tiempo a otras personas para hablar. Y a mí eso me generó mucha frustración, porque yo soy una persona sumamente justa. Yo soy una persona que la justicia es todo, es lo correcto, es lo bueno, es lo que se debe hacer. Y eso no, nada en su extremo es positivo, digamos, para ciertos momentos. Y yo me tuve que expresar, pero en esa expresión salió la rabia y el llanto. Y por supuesto me juzgué a mí misma. Pero la terapeuta, gracias a ella en ese momento, se dio cuenta de que yo estaba tratando de sacar una herida que no había sanado. Entonces también eso nos permite comprender al otro en sus momentos de rabia, de intensidad, de grosería, de patanería, porque nosotros muchas veces hemos estado en esos momentos y no nos hemos permitido dejar que el cuerpo exprese su emoción. Puede que esté mal o bien para ti, porque todavía estás muy cerrado con la idea de la expresión, como niños, ¿no? Como cuando somos niños. Los niños lloran y patalean. Para algunos está mal, puede ser que sí. Pero para justamente lo que estamos viviendo para evolucionar, estamos necesitando hacer eso. Y sí, a lo mejor tenemos que buscar los espacios para hacerlo. No podemos pelear con todo el mundo, no podemos agarrarnos a golpes en la calle, etcétera, etcétera. Pero tenemos que buscar los espacios para hacerlo. Y por eso el cuerpo es tan importante para llegar a ese punto de expresión. Más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, este autor dice, lo del cuerpo, explica exactamente cómo la sombra tiene que buscar el cuerpo las emociones tienen que buscar el cuerpo para expresarse, y dice que la sombra no siempre es violenta, a veces se presenta como una duda, una necesidad de espacio que nos invita a volver a nosotros mismos. Dice, quitar el apuntador y el juicio de los demás, y a veces eso es lo que necesitamos para nosotros mismos. A veces la sombra es tímida, es como una incomodidad. Y es una pregunta que insiste, es una pregunta que insiste. O sea, es como que yo digo, ¿pero por qué me siento mal cuando esta persona habla? Y ella va saliendo, tiene que salir, esa respuesta tiene que salir de nosotros mismos. La sombra no busca destruirnos, busca liberarnos, pero para liberarnos tiene que mostrarnos las cadenas. Tiene que mostrarnos las cadenas de nuestra propia envoltura, donde nos hemos metido nosotros para reprimir a esa persona, esa personita que no ha podido ser en su totalidad. Él también explica entre líneas que la mente moderna no sabe qué hacer con esos momentos de oscuridad, porque la mente siempre busca resultados, explicaciones, propósitos. Quiere sentirse que lo que hace es útil y es visible. Y dice, por eso nos privamos de silencios, gestos o sensaciones. Pero agrega algo muy hermoso, que para sentir solo hay que darse el permiso, sin la necesidad de impresionar a otros, ¿no? Y solo hay que saber estar con lo que somos, incluso lo que aún no sabemos que somos. Es decir,
Aún no sabemos que somos una persona con mucha rabia y con mucho dolor porque no nos hemos permitido tener esa expresión de nuestro ser que busca también expresarse. Dice, nadie nos enseñó a ver las emociones como materia prima de la experiencia humana. Hay que habitar la emoción, no como un error del sistema, sino como el sistema en sí mismo. Porque cuando reconoces lo que sientes, ya no hay nada que cambiar. Solo escuchar, usarlo y transformarlo para que ya no pese lo que estás viviendo. Y ahí es cuando dice, la rabia se convierte en danza, la nostalgia se vuelve poesía, el miedo se vuelve melodía y ahí ocurre el verdadero milagro. Descubres que no hay emociones negativas ni positivas, solo es energía buscando ser expresada, utilizada, digerida, vivida. Pero también dice, ojo, no hay que ser artista para hacerlo, para vivirlo. Dice, siempre hay una puerta que se abre a un universo de creación. Es decir, siempre hay una puerta para que tú, que no eres artista, no puedes o no puedes bailar, no puedes escribir, no, todo el mundo puede hacer eso, pero digamos que hay gente que nosotros mismos nos limitamos a veces, ¿no? Pero dice que siempre hay una puerta que se abre para ese momento de creación, es decir, para darnos el permiso de ser quienes somos también en la oscuridad. Entonces, cuando empezamos a integrar lo que somos con luces y sombras, comenzamos a recordar quiénes somos de verdad. Y desde ahí aparece algo que no se puede fabricar, que es el propósito. Y de esto quiero hablar más adelante sobre algunos sueños que he tenido, que también he escrito, sobre los métodos de expresión que trae el propósito y que no los tenemos que seguir confundiendo con con este propósito yo voy a vivir, de este propósito yo me voy a hacer rico, o de este propósito es justamente nada más lo que yo vine a hacer y no puedo hacer más nada, sino no. Tenemos que bajarle un poco la mente y dejar que nuestro cuerpo también empiece a expresarse en todo lo que quiere hacer. Entonces, tal vez lo que estás sintiendo no es el fin de nada, sino el comienzo de todo, el inicio del camino de vuelta a ti, para volver a ti. Y esto es un modo de expresión que he utilizado hoy para pues informarles, digamos, o compartirles que estoy empezando a desarrollar un programa de acompañamiento para personas con crisis de identidad que han tenido alguna especie de pérdida o de duelo y que buscan reconectarse con su ser para luego, en una nueva versión de sí mismos, empezar a darle expresión a su propósito, a su para qué, a su motivación en el día a día. Y esto no es más que una invitación a hacer la introspección. Y por eso quiero compartirles la guía a los que me escriban en el Instagram, en YouTube o donde sea que vaya a publicar este modo de expresión, compartirles la guía de cómo hacerse las preguntas para empezar a llegar a nuevas respuestas, para dejar llegar a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu nuevas respuestas de quién sí eres y de cómo aceptar toda la sombra que no te ha permitido avanzar, porque en realidad no te estás amando a ti mismo, no nos estamos amando a nosotros mismos. Y por eso está la invitación de la introspección para volver a ti y decirte que estoy aquí para acompañarte. Hay nuevos programas, nuevos proyectos que se están abriendo con personas maravillosas que estoy conociendo aquí en Mérida y también a distancia, por supuesto, mis amigas de Miami y de Venezuela. Y se está creando algo muy lindo. Vienen cosas muy maravillosas para compartirles a ustedes y también para continuar mi camino de autoconocimiento y de desarrollo personal para convertirme en mi mejor versión, no en la versión de otros que otros quieren ni en la versión que a veces construimos disociadamente. Pero bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Esto no es una terapia, por supuesto, esto es un punto de partida para conocernos mejor y dar el primer paso para volver a ti. Los espero en mis redes y les estaré anunciando lo nuevo que se viene y por supuesto les voy a dejar la guía a los que me escriban que vieron este video y que en alguna de las cosas que dije resonaron y se sintieron identificados. Así que los abrazo
y les deseo lo mejor, la mejor vida posible.